Deseo acercarme a la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Los seres humanos siempre vamos a tener la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, lo que es inapropiado y lo que es apropiado hacer. Siempre vamos a tener la posibilidad de escoger entre hacer lo correcto o lo incorrecto, entre hacer lo que debo hacer y lo que deseo hacer. En el pasaje que leímos encontramos una condición similar. Dios creó a Adán y posteriormente creó a Eva. La Biblia dice que los colocó en un huerto, en un paraíso. Y la porción que leímos dice que en ese lugar había toda clase de árboles. Y la Biblia describe que esos árboles eran hermosos y que eran árboles y que daban frutos deliciosos. Aparte de que habían toda clase de árboles, habían otros dos en medio del huerto. Y era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El Señor les dijo a ellos que podían comer de todos los árboles que veían, solamente de uno no. El Señor les dijo: pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Y el Señor les advirtió: si comes de su fruto, sin duda morirás. Ellos no se antojaron de ningún árbol que había en el huerto, que los frutos eran deliciosos. Empezaron a codiciar el que estaba prohibido, el que el Señor les había dicho que ese no. El árbol de la vida no se les prohibió. Sin embargo, ese árbol no lo miraron. Miraron el que Dios les dijo que de ese no comían. En nosotros los seres humanos hay una inclinación a lo prohibido, un deseo en nuestra naturaleza que nos inclina a lo prohibido. ¿Qué tenía ese árbol de espectacular? No tenía nada. El versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice: la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¿Qué tenía de diferente a los demás? Nada. Era delicioso y era hermoso como los demás. Pero el versículo termina diciendo: y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Ese árbol no tenía nada espectacular. Lo único que lo hacía apetitoso y tan deseado era que era prohibido.
Ellos podían haber saciado su apetito con el árbol de la vida, pero escogieron el de la muerte. ¿Por qué escogieron el de la muerte? Porque estaba prohibido. La Biblia dice en Proverbios capítulo 9, versículo 17, dice: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Siempre lo que es al escondido, lo que es prohibido, es lo que a los seres humanos a veces despierta más nuestra atención. Es lo que más quisiéramos hacer, simplemente porque es prohibido. Pero cuando algo es prohibido, es porque va a traer consecuencias desfavorables, es porque nos va a afectar, es porque va a traer consecuencias que van a acarrear dolor, porque no nos conviene. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo nos conviene. El libro de Proverbios continúa diciendo en el verso 18 del capítulo 9: pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Lo que quiere decir que eso que hago al escondido y que es sabroso para mi vida puede generar muerte, que fue precisamente las consecuencias que sufrieron Adán y Eva después de haberse dejado llevar por la inclinación que había en su naturaleza y en su carne. Después de que se comen el fruto, ellos no fueron como Dios. Ellos pensaron: vamos a ser como Dios. Y eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Dios no le dijo que de ninguno. Dios le dijo: de todos pueden comer. Pero la tentación y Satanás llega haciéndole ver que Dios había dicho que de ninguno. Y tienta a la mujer y le dice que si come de ese árbol del huerto, van a ser como Dios. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Pero cuando comieron de ese fruto, se dieron cuenta que no fueron como Dios, que no fueron superhéroes. No pasó nada extraordinario. Era otro fruto más. Pero eso sí, les trajo dolor y muerte. Ellos murieron. Porque murieron, perdieron la comunión con Dios. Esa es la muerte. Perdieron su relación con Dios. Fueron separados de Dios. Perdieron el paraíso y les tocó trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente. Perdieron la bendición del Señor por dejarse llevar por unos deseos de tomar lo prohibido. En la vida todos vamos a luchar, vamos a enfrentar una batalla. Todos. ¿Quiénes todos? Pastores, sacerdotes, líderes. Cualquier ser humano va a tener una batalla en su interior. Se van a levantar unos impulsos y deseos en nosotros, a veces por hacer lo malo. Una parte de nosotros quiere hacer cosas del espíritu y otras cosas de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tenemos buenas intenciones, pero siempre vamos a batallar con los deseos que salen en nuestra carne. Son deseos que no son lícitos. Hay cosas que Dios aprueba. Por ejemplo, ¿qué son cosas ilícitas? Por ejemplo, Dios nos hizo personas con la necesidad de tener relaciones sexuales. Pero Dios dejó las relaciones sexuales dentro de un marco, dentro de unos límites del matrimonio. Pero a veces nosotros queremos suplir esa necesidad fuera de ese marco y de esos límites establecidos con Dios. Y queremos saciar esa necesidad con personas fuera de las normas que Dios nos dejó, y tenemos relaciones con una persona, luego con la otra, luego con la otra. Cuando yo quiero satisfacer una necesidad que es apropiada de una manera inapropiada, es cuando se convierte en algo que es ilícito, que es prohibido, que me va a hacer daño, que no me conviene, que va a traer dolor, que va a traer consecuencias malas en mi vida y en la de mi familia. Algunas personas pueden decir, es que lo prohibido es lo que más nos gusta. Es que lo que más quiero, eso es lo que más me gusta. Pero somos conscientes que esas cosas van a traer destrucción a nuestra vida y a la de nuestra familia. En Gálatas 6:8 dice la palabra del Señor: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia, y tenemos que ser conscientes que las cosas que a veces nos llaman la atención son pasajeras, que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que ser conscientes que esas batallas van a estar siempre, pero que por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos hacer que esas cosas mueran en nosotros. Te voy a ilustrar con esto. Un viejo indio, algún día escuché esta historia y me pareció muy interesante compartirla hoy. Un viejo indio, queriendo darle una enseñanza a su nieto, para narrarle lo que es una batalla que hay dentro de nosotros, le dijo al muchacho: mira, muchacho, en la vida de cualquier ser humano hay dos lobos. Un lobo malvado. En ese lobo malvado hay ira, envidia, hay orgullo, hay codicia, hay superioridad, hay envidia, odio, celos, agresividad, mentira. Pero también hay otro lobo. En este lobo no hay maldad, hay amor, alegría, paz, generosidad, verdad, fe, esperanza, compasión. Y el muchacho se quedó pensando y le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿cuál ganará de los dos? Y el abuelo le contestó: el que tú alimentes, ese va a ganar. ¿Qué es la parte que va a ganar en nuestra vida y va a prevalecer? La parte que más alimentemos. ¿Cómo puedo hacer morir eso prohibido, que yo sé que es prohibido,
que yo sé que me va a traer daño, dolor, que va a acarrear consecuencias, que no debo. ¿Cómo voy a hacer morir eso en mi vida cuando yo le deje de dar comida? Algo que tú no alimentes, todo lo que tú no alimentes va a morir, pero todo lo que alimentes vivirá. No, dice la Biblia, no satisfagáis los deseos de la carne. La parte que yo alimente más, yo no sé cuando tú abres tu computador, qué páginas miras, ese teléfono móvil, qué conversaciones tienes por ese teléfono móvil, qué páginas visitas, qué programas de televisión tú ves, qué escuchas, a qué te acercas, con quién compartes, qué cosas estás alimentando más en tu vida, con quién permaneces la mayoría del tiempo, qué cosas ves, qué cosas oyes, qué cosas acaricias, con qué cosas pasas más tiempo, para poder vencer esas tentaciones que van a llegar a nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos un tiempo de búsqueda de Dios, buscar la presencia de Dios en oración, leer su palabra, congregarnos, buscar amistad de personas que nos edifiquen, de personas que se acerquen a nosotros haciéndonos ver lo bueno, lo malo, con amor. El orar, el escuchar programas que edifiquen mi vida. Esas cosas, cuando yo alimento mi vida de esas cosas y empiezo a renunciar a las otras, mi vida espiritual va a crecer. Es una cuestión de decisión. Romanos capítulo 8, versículo 12, y con esto voy a terminar, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados a hacer. Es una decisión de a quién vas a alimentar más, tu vida espiritual o tu carne. Yo no sé con qué cosas tú estés luchando, pero yo hoy quiero orar por ti. Padre, en esta mañana yo quiero orar por quienes me escuchan. Oro, Señor, que en medio de aquellas áreas en su vida con las que están batallando, tú les des el poder y el dominio propio que necesitan para vencerlas. Coloca en nuestras vidas determinación, conociendo que cada acción que decidamos tomar traerá consecuencias para nuestra vida y para nuestra familia. Hoy los bendigo y te pido que los guardes del mal. En el nombre de Jesús, amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez, de parte de nuestra familia Alianza en Bello. Bendiciones.